Entorno Urbano, soy Cristina Rodarte y el día de hoy nos acompaña el licenciado Ernesto Santín Quirós, titular de la Notaría Pública número 182 del Estado de México. Licenciado, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Cristina, muchas gracias por la invitación. Me agradezco que me abras tu espacio y me da mucho gusto estar aquí contigo y con tus seguidores. Platíquenos, licenciado, ¿qué hace un notario público? Mira, un notario público, primero te voy a dar un poco cuál es su objeto. La función del notario público es darle certeza y seguridad a los actos que pasan ante su fe. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cumplan con todo lo que marca la ley, que estén apegados a derecho, así a grosso modo. ¿Y qué actos jurídicos son de los que un notario puede dar fe? ¿De qué actos jurídicos estaríamos hablando? Qué bueno que toques ese punto. De la mano de eso, los actos son básicamente los contratos traslativos de dominio y que la constitución de derechos reales. Ese sería uno. El otro son los actos de representación, que básicamente son los poderes. Un tercer rubro son los temas sucesorios, básicamente que son las sucesiones pueden ser testamentarias o intestamentarias. Y un cuarto rubro serían el arbitraje, la conciliación y la mediación. Licenciado, hay un mito acerca de que los notarios públicos son caros. ¿Son caros? No, bien lo has van dicho. Los ricos o los millonarios con un notario. Bien lo has dicho, es un mito. No, efectivamente, sí es cierto, o sea, en el caso concreto, para enfocarnos en las operaciones traslativas de dominio en los contratos de compraventa, pues van con el notario hace un presupuesto, una cotización, y esa cotización engloba, pues de entrada, los derechos de registro, el impuesto sobre traslado de dominio, y en algunos casos, cuando hay impuesto, pues el impuesto sobre la renta. Entonces, en algún momento se ve un número grande, pero no, ojalá todo fueran los honorarios del notario, no. Estaría de vacaciones permanentes. Pues sí, exactamente, no, gran parte de eso. Pero mira, eso genera también que mucha gente no acuda al notario y prefiera hacer sus cosas en contratos privados, y eso pues tiene sus desventajas, realmente, o sea, pues, podría sonar que el notario es caro, pero a ver, vale la pena por el tema de la seguridad y la certeza jurídica, es importante, ¿no? Ahorita que toca el tema de los contratos privados, hay otra controversia entre si firmar un contrato privado de promesa de compraventa entre particulares y ratificarlo o firmarlo ante notario, ¿tiene mayor validez jurídica que si no lo hiciéramos? A ver, sin duda, en un caso de controversia, no es lo mismo llegar ante el juez con un contrato privado de promesa de compraventa que con un contrato de promesa de compraventa ratificado ante el notario público. De entrada ya vas de gane, porque a ver, al juez no le puedes decir que no es tu firma si estuviste ante el notario, no le puedes decir que no eras tú, porque pues, son obligaciones del notario identificar, y tiene fe pública, el tema de la certeza jurídica. Si es un contrato privado de entrada, pues vas a tener un dilema cuando una de las contrapartes diga no es mi firma, yo no soy, entonces te va a llevar un proceso más largo hacerlo cumplir, llevarlo al cumplimiento el contrato de promesa. Incluso nos serviría sobre todo aún más cuando se trata de una compraventa en preventa, ¿no? Porque también ahí podríamos ratificar los planos, a lo mejor los acabados, y para que ambas partes estén con la certeza jurídica mayor. Eso es sin duda. Aquí nada más sí me gustaría puntualizar un tema que es bien importante, que sea un contrato de promesa de compraventa y no sea un contrato de compraventa, porque son dos cosas distintas y tienen sus implicaciones. El notario de entrada no puede ratificar contratos privados de compraventa. En su momento tendría que formalizar la compraventa, que es distinto a ratificarlo. Entonces, y lo mismo se a veces con los contratos de promesa de compraventa, de repente acuden a nosotros y no se los podemos ratificar porque no están redactados adecuadamente, y ya ante lo que estamos o lo que tenemos enfrente realmente no es un contrato de promesa, sino ya es un contrato de compraventa como tal. Entonces, eso es la ley, claramente nos los impide ratificar. Y básicamente el tema pasa por la redacción. ¿Cuál es el principal problema de redacción que usted ha visto en un contrato de promesa de compraventa que lo están convirtiendo
ya en compraventa y que usted no puede ratificar? Básicamente es que ya están, digo, para que la compraventa sea perfecta, tiene que haber precio y cosas. Y en algunos contratos hablan ya de un enganche, de un pago a cuenta del precio. Entonces, aunque en el encabezado diga contrato de promesa de compraventa, ya está ante un contrato privado de compraventa y no lo podemos ratificar. Entonces, sí es muy importante que se cuide la redacción. Nosotros en la notaría los apoyamos, se los corre. Y sin duda se puede ratificar y lo recomendamos ampliamente por el tema de la seguridad y que pueda haber un tema de controversia, pero pues sí es importante cuidar ese tema. Ahorita decía algo bien importante que es de redacción. O sea, la mayoría de las inmobiliarias o de los intermediarios inmobiliarios manejan enganche dentro de su contrato de promesa de compraventa, entonces está mal. ¿Cuál término podríamos sustituir para no manejarlo como enganche? Yo creo que se habla de garantía, de garantizar el cumplimiento del contrato, no de un pago ya a cuenta, no de un enganche, no, sí se está haciendo un pago, pero es como garantía del cumplimiento del contrato, no es a cuenta, no es enganche, ¿no? Porque entonces sustituir la palabra enganche por garantía. Sí, que está como garantía donde se obligan para garantizar el cumplimiento. Y esa garantía se podría tomar a cuenta de la compraventa final. Sí, eventualmente sí lo puedes tomar sin ningún problema, pero eso ya es diferente, se estipula cuando se hace, bueno, claramente habla de lo que se había dado como para garantizar la operación, no a cuenta del precio, pues pasa a formar parte del precio, o si quieren hacerlo así con mucho más pulcritud, se devuelve y se vuelve a pagar el precio, pero sin duda se puede tomar a cuenta. Lo que no debe de quedar es que repito, para que les quede bien claro a la gente que te sigue, a ver, no es enganche y no es a cuenta del precio. Licenciado, tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales, ya que no todas las personas tienen la fortuna de estar frente a un notario. Entonces, ¿le parece si damos inicio? Claro que sí. Dice, en la compraventa de un inmueble que estuvo intestado, pero que ya salió la sentencia a favor del albacea definitivo, nuevo propietario y vendedor, y que se inscribió en el registro público de la propiedad, ¿es necesario escriturar al nuevo propietario o se puede hacer valer la sentencia junto con el registro público para gestionar la escritura a nombre del comprador y no gastar doble escrituración? Aquí, en primer lugar, me gustaría puntualizar el tema de lo que habla de la sentencia a favor del albacea. Quiero entender que el albacea también fue heredero, porque si no, si hay una sentencia favorable, indudablemente tiene que haber sido heredero también. Entonces, partiendo de ese supuesto, no es necesario, no hay necesidad de hacer una doble escrituración. Como bien lo refiere él, ya hay una sentencia que dictó un juez, ya está escrita la sentencia, entonces ya no tiene que hacer nada. A veces la gente piensa que la única manera de tener un título de propiedad es una escritura. No, las sentencias judiciales también hacen las veces de escritura. Entonces, en este caso, por lo que plantean, cuando él ya decida vender o ya acudirán al notario y el antecedente para llevar a cabo la compraventa va a ser la sentencia, que entiendo que está debidamente inscrito. Así es. Y entonces, bueno, no hay necesidad de hacer una doble escrituración, ya la sentencia hace el título de propiedad en este caso. Ok, la siguiente pregunta que tenemos, licenciado, muchas gracias, es: tengo un amigo al que me gustaría poder ayudar. Su papá acaba de fallecer y se enteró por la enfermera que cuidaba a su papá que su hermanastra, ahora sí, lo hizo firmar un papel en blanco antes de su muerte. La pregunta es si ese papel es legal, si lo llena la señora y lo puede dejar en la calle porque su papá no dejó testamento y él vive en un terreno que de palabra le dio su papá. Este es todo un tema, ¿no, licenciado? Sí, es todo un tema. Digo, seguido se presenta esta situación. A ver, los temas sucesorios no se pueden hacer de manera privada. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente un documento donde diga mi papá me nombró su heredera. Eso no es válido. O no, igual en una hoja blanca donde alguien diga que repudie una herencia firmada. No, esos temas no son, tienen que ser forzosamente de manera judicial, ante el juzgado o ante notario. Cuando hay controversia en esos temas de herencia, automáticamente, si es el notario entre el que se le están haciendo, el notario tiene que dejar el asunto y remitirlo a un juzgado para que sea el juez el que decida. El tema de la hoja blanca, pues sí la podrá llenar y todo, pero a ver, no, en un caso extremo van a acabar en los juzgados, pero
no, en temas hereditarios, le ponga lo que le ponga, no hay ningún tema, no la va a dejar en Licenciado, ya después lo voy a invitar a que hagamos un video exclusivo de testamentos y de herencias, porque es un tema bien interesante y bien complejo, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto, yo encantado de estar aquí. Y bueno, si es un tema que ha cobrado relevancia, pues por el tema de la pandemia el día de hoy, que mucha gente no hacía mucho caso, y que yo creo que sí es importante y es muy relevante. Con mucho gusto, Cristina, el día que tú me vuelvas a invitar, aquí estamos para hablar de los testamentos, que yo creo que es importante y que la gente debe conocer. Pues licenciado, no nos resta más que darle las gracias por haber estado aquí con nosotros y por haber compartido su conocimiento con todos nuestros seguidores que nos ven a través de nuestras redes sociales. No, al contrario, agradezco mucho la invitación, Cristina, para mí fue un placer y con mucho gusto cuando me vuelvas a invitar, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Gracias, licenciado. Al contrario.